Hola amigos y bienvenidos a su programa Donde Dios llora. La bioética es uno de los grandes campos de batalla del siglo XXI para defender la vida humana. Ante el enorme ruido que estas discusiones provocan en los medios de comunicación, es importante aclarar las ideas para entender lo que está en juego y también para entender la misión de la Iglesia en estos debates sociales. Para ello, hemos invitado hoy al programa al padre Elio Luciano de Florianópolis, Brasil, que está completando su doctorado en bioética. Padre Luciano, bienvenido al programa. Muchas gracias, Jonas. Padre Elio, comenzamos con usted. ¿Por qué el sacerdocio y por qué la bioética? Preguntas sobre la vocación siempre son muy personales, pero bueno, claro. en modo general, o sea, yo era dentista y llegó un cierto momento en que decidí que mi camino era otro. No creo que he dejado nada por algo peor, o sea, he dado mi vida al Señor en este campo. Y por la formación en odontología previa, o sea, el obispo me encaminó un poco para que estudiara bioética y que me formara en este campo, que es un campo que la diócesis necesita bastante hoy, claro. Y la iglesia en Brasil. Particularmente en Brasil es un tema muy vigente de debate social. Bueno, es un tema bastante internacional de debate, ¿no? O sea, son los temas fronterizos de la bioética, no todos, lógicamente, pero los temas fronterizos son temas de debate actual, no solo en Brasil, pero en todo el mundo, ¿no? Si tuviéramos que definir los campos de discusión cuando decimos bioética, es un campo extremadamente amplio. ¿Cuáles son los campos típicos a los que nos referimos hoy en día al decir cuestiones de bioética? Bueno, la bioética es una ciencia nueva, con lo cual no está definida todavía. Y hay gente que cree que todo es bioética, hay gente que cree que muy poca cosa es bioética. Entonces, es algo que todavía hay que definir el estatuto epistemológico, que se llama, o sea, donde se centra la bioética propiamente. Pero claro, hay temas, como decía antes, que no son polémicos, como la relación entre el médico y el paciente, las cuestiones éticas de la investigación científica, que son temas normales de la bioética, y después hay otros campos fronterizos, lógicamente. ¿Y son fronterizos? Aborto, eutanasia, las células tronco, que son los temas que normalmente aparecen en los periódicos y en la media, ¿no? O sea, cuando hablamos de los típicos temas de discusión social que entran en la bioética, ¿de cuáles temas estamos hablando, por tanto? Pues los temas que aparecen más en la media son estos: aborto, eutanasia, células tronco. Algunos dicen que la homosexualidad también es tema de la bioética, otros dicen que sería un tema más de la moral. Y creo esos que me ocurren ahora, pero son otros, existen otros, lógicamente. Claro. Y luego, si tuvimos que decidir o decir por qué son estos campos de discusión social, por qué son importantes para la Iglesia, qué tienen que ver con el Evangelio. Las bienaventuranzas no hablan de las células estaminales. ¿Por qué es importante esto para la Iglesia? Claro, porque es que, a ver, muchas veces se confunde Cristo como una legislación, o sea, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y no es esto. Cristo es una persona, es perfecto Dios, pero perfecto hombre. Y esta perfecta humanidad implica en algo en nuestra vida. O sea, no es que tengamos que hacer cosas o no podamos hacer cosas, es que tenemos que ser otros Cristos. A eso estamos llamados, en las cosas concretas y prácticas de nuestra vida. No en cosas abstractas, no en una espiritualidad malentendida, pero en cosas reales que hacen realidad en lo concreto. Y que también, de alguna forma, Cristo nos revela la grandeza de la dignidad de la vida humana, ¿verdad? Claro, la dignidad es un tema en este sentido, o sea, de vivir como Cristo. O sea, o tú tienes un respeto profundo por la vida, no solo tuya, como la de los demás, porque es la dignidad de Cristo que estás respetando, o no eres cristiano. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es importante a Cristo. O sea, la vida no una vida abstracta, como decía antes, una vida concreta, real, que se hace vida en nuestras vidas concretas. O sea, no es que... Podemos decir que también, de alguna forma, cuando Cristo dice, lo que han hecho a uno de mis más pequeños de mis hermanos, lo han hecho a mí, eso como que enfatiza aún más la responsabilidad hacia el prójimo y hacia la persona humana a mi lado, también en este campo de la bioética. Claro, la dignidad de la vida es igual a todos. O sea, el problema es que hay algunos que pueden defender la dignidad de su propia vida por sí mismos y otros no. O sea, son las viudas del Evangelio, o sea, los pobres del Evangelio, aquello que Jesús dice para que cuiden más, porque no tenían posibilidad de cuidar de su propia vida, de defender su propia vida.
Pues esto, en estos campos, o sea, el aborto, es una persona que no ha nacido todavía, que no tiene modo de expresar sus derechos, con lo cual ahí debemos más, no es que tenga más valor que la otra vida, lógico que tiene el mismo valor, pero no tiene cómo defenderse. Ahí estamos nosotros para defenderlos, intentar defenderlos. Por tanto, si tuviéramos que definir también el criterio fundamental de la Iglesia Católica al hablar de estos temas, ¿qué es lo que buscamos hacer? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Por qué estamos entrando en temas que algunos dirían, pues esto no tiene nada que ver con la fe? Esto no es un tema de sacristía. La Iglesia habla de la Iglesia, de los templos, pero no ¿por qué es esto importante y qué busca defender la Iglesia? Pues la Iglesia diría dos cosas, o sea, una, la dignidad del ser humano, o sea, la Iglesia no viene para defender el hombre cristiano o católico, la Iglesia viene para defender un modelo de humanidad. Lógicamente que no vamos a predicar que todos tengan que recibir la Eucaristía. La Eucaristía es para quien tiene fe y para quien acredita, pero que el hombre es hombre y que debemos un respeto a la vida es una verdad natural, o sea, una verdad humana que la Iglesia defiende porque defiende a la persona en sí misma. El otro campo de la bioética más específicamente es que no es una dignidad en general, o sea, es que hay que tener un criterio científico claro, o sea, no es todo es bioética, no es decir cosas generales, o sea, es decir, con base científica, mira, esto hace parte de la naturaleza humana, o sea, y una cosa que Ratzinger hablaba hace poco, de ampliar el concepto de racionalidad, o sea, que una persona llore a la muerte de su padre no es algo irracional, por el contrario, si no llora la muerte de su padre es irracional. Pues ampliar ese concepto, no es solo lo que es una ciencia positiva, lo que se puede probar matemáticamente es ciencia. La ciencia es mucho más amplia. Por tanto, en una ampliación de lo que llamamos ciencia, no solamente lo que podemos siempre demostrar científicamente, como típicamente decimos, ¿no? Exactamente, una ciencia, es importante la ciencia positiva, lógicamente, de experimentación y que se compruebe con la... Pero saber que esto no es el límite máximo de la razón humana. Del conocimiento humano. Existe algo más que es todavía racional. Y también vamos a decir, por tanto, algunos van a decir, mira, estas son cuestiones de fe, ustedes tienen fe, que la vida comienza por aquí, por tanto, esta es fe de ustedes, no me impongan sus criterios religiosos y de fe al hablar de estos temas que son cuestión más bien de conciencia personal. Si yo creo que está bien, ¿para qué me vas a imponer tú una idea tuya? ¿Qué respondemos a esto? Pues lo que decía antes, o sea, que no se trata de cuestión. Hay un nivel que son cuestiones de fe, sin duda, pero hay un nivel que es de naturaleza humana, de decir, bueno, por ejemplo, o sea, ¿por qué la gente se enoja cuando ve un chico ser agredido, un niño ser agredido? Porque no es porque es católico, ¿no? O sea, no voy a decir que no agrede porque soy católico, porque son mis valores, es porque algo de la naturaleza humana. Porque en Brasil, que sucedió ahora, que un chico entró en un colegio asesinando personas, o sea, otros estudiantes de su colegio. ¿Por qué la población toda se enoja? Reacciona. Porque existe algo en la naturaleza humana que dice, bueno, esto no está bien. Y es este nivel que no queremos imponer, pero queremos que las personas tengan conciencia de lo que son. Y de lo que son porque son así. O sea, no puedo decir, bueno, yo quiero volar y quiero nacer. Tenemos una libertad, lógico, pero esa libertad no llega a punto de decir que podemos cambiar nuestra naturaleza. O sea, no podemos comportarnos como animales si somos seres humanos. Y si somos seres humanos, hay un modo humano de comportarse. Y es en este nivel en que la bioética trabaja. O sea, hay una bioética un poco más de la fe, de la teología, pero la bioética médica se mueve en ese nivel, no en el nivel de la fe, pero en el nivel de la razón humana, de la naturaleza humana. Y vamos a decir que de alguna forma la fe enriquece e ilumina más aún la dignidad del ser humano, pero sí nos basamos en una ciencia a secas, es decir, es observación científica y metodología científica en este campo. Claro, podemos hacer una bioética teológica que aporta datos de la revelación, lógicamente, pero claro, existe una bioética, no es que sea laica, pero una bioética que no utilice esos datos de la revelación, ¿no? Y que trabajamos en niveles comunes con todos, o sea, los creyentes, los ateos y todos los niveles. Padre, cuando uno ve lo que está pasando hoy en día en Latinoamérica, y también en el caso de Brasil concretamente, uno percibe, al menos de forma intuitiva,
que hay casi una campaña para promover lo que llamamos, lo que se llaman más bien, los derechos reproductivos, por ejemplo. ¿Hay una campaña internacional o es simplemente parece ser, o es lo que algunos presentan como que es el gran empuje de la libertad del ser humano a través de la historia? ¿O hay una campaña? Mira, no me gustan las teorías de conspiraciones, pero al mismo tiempo, o sea, está claro que hay un movimiento que quiere defender esas especies de derechos que no son derechos humanos. O sea, hay una institución que se llama IPPF que tiene sus documentos en Internet, el plan de acción para los próximos 5 años, 2010-2015, que claramente muestra que quiere aumentar un 20% de los abortos en Latinoamérica, que quiere que todos tengan acceso a los anticonceptivos, quiere, o sea, una especie de libertad a las mujeres que no es verdadera, que no condice a la condición humana, pero es evidente, o sea, con sus propios documentos ellos dejan claro que quieren esto, pero a la vez también tiene un movimiento de gente en defensa de la vida y gente, o sea, no fanáticos y fundamentalistas con pancartas y cosas, pero gente que intenta razonar sobre esos temas, intenta dar argumentos verdaderos y reales que la gente puede entender. Le voy a preguntar por qué a veces estas discusiones son tan enardecidas, es decir, porque uno podría tener una discusión muy normal, incluso desde puntos de vista muy diferentes, y sin embargo siempre son muy explosivos, muy violentos emocionalmente hablando. ¿Por qué? Pues era lo que decía antes, o sea, creo que en los dos campos, o sea, seamos nosotros que defendemos la vida, sean los otros, a veces se ideologizan, o sea, dejan de ser racionales. Y si un diálogo deja de ser racional, vira ideología pura, o sea, quiero defender mi idea, quiero vencer. Ya no me importa si voy a defender una persona, o si voy a defender el derecho de las mujeres, o si voy a defender el derecho de los niños, o lo que sea. Lo que importa es vencer a esta discusión. Y hay unos mitos, o sea, personas que creen que son iluminadas para cambiar las constituciones, para cambiar los derechos, y vienen con todo, ¿no? Con lo cual esto va creando. Y también las discusiones acaban creando esta ideologización, ¿no? O sea, creo que deberíamos quedar en un nivel más racional de discusiones, de argumentos claros, en que el otro pueda entender lo que estás diciendo y tú puedas entender lo que estás diciendo y que llegamos a un concepto fundamental que creo es la verdad. O sea, la verdad no depende de mí, yo no creo la verdad. Tú no creas la verdad. O sea, si tengo aquí mi mano y digo que eso es un pie, no se convierte en pie, aunque tenga un consenso del 99% de la población. O sea, eso sigue siendo una mano. Ahora, que yo diga que es mano o que tú digas que es mano, no, tenemos que llegar al consenso de la verdad, no al consenso simplemente. De la opinión, o sea, claro, no es tanto el consenso de opinión, sino de la verdad. O sea, de no las basta cosas. Discutir y crear, o sea, voy hasta el fin decir que eso es un pie, porque no, o sea, tengo que llegar a la verdad, y este es un argumento racional. ¿Por qué la Iglesia no puede ser tolerante en estos temas? Es decir, hoy en día las cosas están cambiando, estamos más flexibles, ¿por qué no podemos ser más abiertos al decir, bueno, el aborto pues depende, las células estaminales embrionarias pues depende? ¿Por qué somos tan tajantes en esta discusión? Eso que decía antes, o sea, hay un concepto fundamental que es la verdad. O sea, si la verdad del ser humano es que aquello es una vida, yo no puedo decir, bueno, en este caso respeto la vida, en este caso no. ¿Por qué no? Porque es una vida humana. O sea, si yo tengo conciencia que merezco respeto, que deben respetar mi vida, pues yo tengo, siendo una vida humana, soy obligado a respetarla por coherencia racional. O sea, no es que tengamos, o sea, perdón la expresión, pero no es que el Papa haya amanecido con el pie izquierdo y diga, no, hoy vamos a decidir que esto es pecado. No, es un absurdo. O sea, es que existe una verdad previa y esta verdad es tan fundamental, o sea, que racionalmente es tan fundamental que yo tengo que respetarla independiente de lo que sea. O sea, la vida es algo fundamental. Y si yo merezco respeto y tú mereces respeto, pues todo lo que sea vida humana merece respeto. Vamos a suponer, de una forma muy teórica, la Iglesia pierde todas las batallas en lo que se refiere a la defensa de la vida. Supongamos cuál sería lo que llaman en inglés el worst case scenario, lo peor que podría pasar, a qué llegamos si decimos que perdemos la batalla en favor de la vida.
Pues no sabría dibujarte el peor escenario. O sea, podemos llegar y hubo momentos en la historia, o sea, que llegamos a niveles bajísimos de moral y de respeto a la vida humana. O sea, momentos históricos claros como la Segunda Guerra, Hitler, el nazismo, pero al mismo tiempo, o sea, creo que la gente ahora, actualmente, empieza a darse cuenta. O sea, no, estamos todavía bajando, eso no hay duda. O sea, estamos perdiendo batallas todavía, pero a la vez la gente se empieza a darse cuenta. Y creo que en América Latina en especial tenemos conciencia todavía. O sea, las encuestas demuestran que 80% de la población en Brasil es contra el aborto, 60% es contra el matrimonio homosexual. O sea, la población todavía tiene conciencia. Viene una pequeña clase de pseudointelectuales que creen que deben cambiar las cosas. Y ahí vamos al peor escenario, pero no es, o sea, creo que estamos en un momento oportuno de decir, bueno, aquí la humanidad puede caminar por este modo, o sea, contrario a lo que dicen la mayoría o la dictadura del relativismo, como dice el Papa hace poco, o varias veces también. Pero al contrario de esto, pero podemos llegar a un nivel bueno, de decir, bueno, esto es propio del hombre, esto, pero claro, tenemos que trabajar esto y tenemos que sacar adelante con mucha lucha y muchas ganas, ¿no? Pero a la vez es un momento oportuno. Claro, y sí es importante lo que usted decía, que en la historia sí ha habido momentos donde precisamente la decisión de quién puede y quién no puede vivir, quién tiene derechos y quién no tiene derechos, fue decidido arbitrariamente, y el comunismo, el nacionalsocialismo alemán, infelizmente fueron las manifestaciones más grotescas de esas violaciones de derechos humanos. Y es importante decirlo. A veces parece que la Iglesia es la única voz que habla en favor de la vida. ¿Es así? ¿Nadie más le interesa? No, eso sí. En Brasil hay un movimiento que se llama Brasil Sin Aborto, que es un movimiento supraconfesional. O sea, que hay gente de todas las religiones, todos los credos, incluso ateos, que defienden la vida. O sea, es importante. Claro, personas ateas, personas que no creen en Dios. No creen, pero es que, claro, es lo que decía, o sea, es racional. Que tengo que defender la vida es algo racional, es algo que respeta mi razón. Pero a diferencia de estos momentos históricos que decían, nazismo, socialismo, que había una ideología fija, ahora lo que parece que hay es esto, el relativismo frío. O sea, no es que esté de acuerdo, pero tú puedes hacer lo que quieras. Pero no considera que esto afecta también mi vida. O sea, que niños de la sociedad en que vivo puedan ser adoptados por parejas homosexuales. Claro que afectará mi vida y afectará mi sociedad. Que todos los colegios de Brasil, públicos de Brasil, tengan recibido un libro que induce a la homosexualidad, claro que influye en mi sociedad. Esas cosas no se dan cuenta que lo que afecta a los demás no es que solo afecte a los demás, afecta también a mí. Somos una sociedad, vivimos en sociedad. Por tanto, podemos decir que el mensaje de la Iglesia hoy en día no es un mensaje popular en estos campos, en cuanto a hay enemigos importantes. Sin embargo, sí corresponde de alguna manera al sentir, a la intuición del pueblo. Claro, es impopular porque hay organismos, como decíamos antes, que atacan, o sea, atacan quien defiende la vida. Sería mucho más fácil para la Iglesia despertar hoy y decir, bueno, ahora liberamos todo es permitido, pero sería contrario a la razón, contrario al propio ser humano y contrario a la verdad que la Iglesia está llamada a defenderlo. Ahora, al mismo tiempo, es un mensaje revelado, pero un mensaje racional, o sea, un mensaje que todos podemos llegar, todos podemos alcanzar. La Constitución de Hungría, que ha sido aprobada el 26 de abril, ha sido firmada, es una constitución totalmente respetuosa a la vida, o sea, absolutamente respetuosa. Toda la cuestión de que es vida humana desde la concepción, que matrimonio es entre hombre y mujer, y fue totalmente criticada por toda la Europa y toda América. O sea, decían absurdo, toda la oposición es contraria, varias manifestaciones, pero al mismo tiempo vemos que los votos de aprobación de la Constitución fueron 262 votos a favor y 44 contra. O sea, toda la oposición contraria, o la oposición es muy pequeña o existe alguna exageración, alguna manipulación de datos. Ahora, hablando de los que somos cristianos, católicos, por tanto también, ¿es lícito, se puede decir, bueno, es que no me toca, o sea, yo no estoy de acuerdo, pero a mí no me toca opinar, no quiero imponer mis ideas? Hablando de los creyentes, ¿se puede ser indiferente ante estos temas? Absolutamente no.
Lo que decíamos antes, tú como cristiano, como católico, es llamado a ser Cristo. No es llamado a ser un miembro de la sociedad, a frecuentar los sacramentos y después tener una vida aparte, ¿no? Tú eres llamado a ser Cristo y Cristo ha defendido la vida y en ese sentido tienes que defenderla también. O sea, aquello que decíamos antes, que lo que sucede a los demás es que te afecta a ti también y afectará a tus hijos y afectará al mundo en que vives. Y tú eres responsable por este mundo en que vives. Con lo cual, un católico no puede ser indiferente, no puede caer en este subjetivismo que es una dictadura actualmente. O sea, o tú eres subjetivista o tú estás excluido de la sociedad. O sea, hay de ti si dices que existe un sí y que existe un no. O sea, no puedes decirlo. No, todo depende. No, existe un sí, existe un no. Tenemos que defender y tenemos que tener ideas claras y al mismo tiempo defender la vida porque somos cristianos, porque queremos vivir como Cristo y porque queremos ser buenos cristianos. O sea, había un santo que decía, no basta ser otro Cristo, tienes que ser el mismo Cristo. A veces uno se siente impotente, uno dice, bueno, ¿y qué puedo hacer? Es decir, hay fuerzas políticas tan grandes, es imposible poder influir las decisiones. Usted me comentaba antes de la entrevista de una situación que se dio durante las elecciones presidenciales en Brasil, que me pareció muy interesante. ¿Por qué no nos explica qué sucedió ahí? Pues sí, en ese sentido, o sea, al mismo tiempo que la media decía que el tema del aborto era algo ya tranquilo en el país, o sea, hubo una campaña, no mediática, una campaña en internet, simplemente con medios pequeños y un grupo pequeño que empezó a distribuir emails y Facebook y redes sociales, empezó a aclarar la situación como estaba, ¿no? Y la candidata que estaba para vencer en el primer turno perdió casi 8 millones de votos. 8 millones de en votos. Poquísimas semanas, o sea, ha sido una... Tanto que al final tuvo que firmar un documento diciendo que no aprobaría el aborto. O sea, estas decisiones, o sea, es que todos piensan lo mismo, o sea, la gran mayoría piensa lo mismo, pero tiene cómo se imponen las ideas, piensa, no puedo decir esto, no puedo hablar porque soy el único. Pero claro, el único de tu casa, pero el único de la otra casa. Y así podemos cambiar el mundo. O sea, el Señor cambió el mundo con 12 apóstoles. O sea, no pidió todos. Es relevante que también decía, el 80% aproximadamente de población, por ejemplo, en Brasil, se opone al aborto. El 60% me parece al matrimonio de personas del mismo sexo. Y sin embargo, hace poco el Tribunal Constitucional de Brasil aprobó algo que es contrario a la Constitución. Explíquenos lo que pasó ahí y por qué esto es relevante. Es relevante porque los mecanismos que utilizan para aprobar lo que quieren, o sea, esto que decía antes, que hay una pequeña clase de pseudointelectuales que creen que deben cambiar el país, o sea, independiente de la voluntad de la población, independiente de lo que piense la población. Lo que hizo el gobierno ha sido, bueno, disfrazado, no dijo que era el gobierno, pero metió una decisión en el Supremo Tribunal Federal, que es el órgano encargado del Tribunal de Constitucionalidad. Defiende lo que es, o sea, que defiende claro. La Constitución y lo que dice la Constitución, se supone. Claro, el Supremo hace las decisiones, algunas decisiones que van en última instancia, pero también es el encargado de definir lo que es constitucional y lo que no es constitucional. Con lo cual, llevaron una cuestión sobre la homosexualidad, las parejas, la unión homosexual, unión estable, y sobre la constitucionalidad de esto. Y el tribunal, contra el texto de la Constitución, decide, no, esto es legal. O sea, la Constitución, el artículo 226 dice claramente, el matrimonio es entre un hombre y una mujer y debe ser defendido por el Estado. O sea, claramente, o sea, no hay duda. Y todos los ministros, cuando votan, en su voto en el tribunal, en el Supremo, dicen, bueno, aunque el texto de la Constitución diga esto, debemos aprobar esto. No podemos ser, o sea, lógico. El gobierno sabía que este tema se perdería en el Congreso, o sea, no sería votado. Sería un tema que sería metido en un cajón y estaría allí años, ¿no? Porque es un tema impopular. Pero a la vez, no, entonces vamos a encontrar otro modo de aprobar. Y este es un mecanismo que creo que será utilizado para otros temas de bioética, otros temas de moral. O sea, el aborto, que como dije, 82% de la población en la última encuesta, que es de diciembre, dice 82% es contra, o sea, no quieren. O sea, pero si meten el Supremo puede aprobar. Y el Supremo se torna un órgano político en vez de ser un órgano neutral, ¿no? Claro, y lo mismo se ha visto en otras partes, como en la Ciudad de México y otras partes de América Latina. ¿Qué puedo hacer yo, padre? Si yo soy un ciudadano de a pie,
¿Cómo me puedo yo involucrar, informar? ¿Qué puedo yo hacer? Porque me siento a veces como perdido en un mar de opiniones contrarias, supuestamente. Pues primero formarse, o sea, también la malformación de los católicos es un enemigo nuestro propio. O sea, La falta de formación. Claro, a veces decimos que es eutanasia lo que no es eutanasia, por ejemplo, y entramos en el juego que quieren que entremos, ¿no? O sea, primero formarse, si quiere defender algo más específico y un nivel más general, o sea, tener conciencia de lo que defiende la Iglesia y hablar a los suyos, o sea, no es que tengamos que hacer una cruzada, o sea, es que tenemos que hablar a los nuestros, es decir, tener las ideas claras y dejar las ideas claras a los nuestros. Y después se puede hacer más, o sea, participar de tantas iniciativas en defensa de la vida que existen, o sea, cada parroquia, supongo que hay un movimiento de defensa de la vida, o al menos en cada diócesis seguro que hay. Yo creo que lo importante es comenzar y ya Dios va a mostrar el camino de lo que se puede hacer, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es como hormiguitas, o sea, no venimos para cambiar el mundo de una vez, o sea, venimos para que dejemos claro que estas cosas no son cosas simplemente de fe, o que son cosas simplemente de creyentes, o sea, no, son cosas racionales, son cosas, seremos juzgados como, no sé, como la esclavitud en Brasil. Ahora, después de 100 años que fue abolida la esclavitud, juzgamos a los que defendían. Pues seremos juzgados por eso también, o sea, por esas muertes, por esas investigaciones con embriones, por esos crímenes contra la humanidad que estamos cometiendo y que no nos damos cuenta. Pues Padre Elio Luciano, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta información. Es muy poco tiempo, es un campo vasto, pero creo que hemos podido aclarar muchas ideas. Gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Gracias a vosotros por la oportunidad también de poder hablar, de poder explicar un poco estos temas que también son tan difíciles. Y amigos, gracias a ustedes por habernos seguido en este subprograma Donde Dios Llora. Si quieren más información sobre cómo pueden ayudar a la iglesia perseguida, a la iglesia que sufre, cómo involucrarse en su iglesia, ahí donde estén, vean la información de contacto al final del programa en su pantalla. Gracias nuevamente, que Dios les bendiga y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.